Un saludo muy especial a todos los participantes de este simposio 2022 Tenis, organizado por la Asociación de Profesores y Entrenadores de Tenis de Argentina. Es para mí un enorme privilegio estar en este simposio y al mismo tiempo aprovechar para poder agradecer a Pieta esa gentileza que han tenido de poderme permitir un tiempo para compartir parte del conocimiento que he venido desarrollando. En especial a todos sus integrantes y a Mario Daurade Crespo, quien ha tenido esa enorme gentileza de poder invitarme. Soy el profesor José Acero, director científico del Instituto de Investigaciones y Soluciones Biomecánicas, ubicado en Cali, Colombia. He transcurrido en la parte académica a nivel de pregrados en educación física, soy matemático también y he tenido la oportunidad de hacer estudios de posgrado y entrenamientos científicos avanzados en biomecánica en los Estados Unidos. Para mí es muy grato poder estar con ustedes. Voy a explicar y a compartir un modelo de evaluación en una parte importante de las teorías que he venido desarrollando, que es la biomecánica integral, aplicado específicamente en el tenis de campo, denominado en forma corta como Biomin Tenis. Esto obedece a que tenemos una frase filosófica científica con la cual trabajamos y es que nosotros, para analizar biomecánicamente cualquier gesto deportivo, vamos desde la estructura, la función, hasta la dinámica del movimiento deportivo. Para esto es muy importante, en primer lugar, poner un fundamento, poner una base importante dentro de estos elementos. Algo que nos permita a ustedes y a mí poder hablar en un mismo lenguaje. Cuando nosotros observamos cualquier movimiento deportivo traducido en el mundo biomecánico, como en este saque, en una visión posterior de la persona que realiza o el deportista que realiza un saque, podemos ver pues todos sus movimientos realizados en espacio y tiempo real, pero al mismo tiempo estamos viendo una serie de trayectorias generadas por la raqueta, la trayectoria de la bola, los puntos de contacto y un cuerpo que está trabajando directamente en eso. Usualmente en la biomecánica se cree que lo más importante a veces es lo que vemos nosotros, en la trayectoria de la bola, la velocidad de la bola, en fin. Pero también es muy importante poder tener en cuenta el cuerpo que está ejecutando esa parte, porque sin ese cuerpo no habría movimiento. Para esto, yéndonos a una rama muy importante del conocimiento que se llama control motor, debemos conocer en forma muy fundamental cómo se construye el movimiento en el ser humano. Este acercamiento que se hace de arriba a abajo hasta que nosotros producimos el movimiento. Hay dos tipos de biomecánicas que se suceden en este caso entonces. La biomecánica externa, que es la que nosotros vemos con nuestros ojos, la que ven los entrenadores, la que ve el preparador físico, el fisioterapeuta, en fin, el espectador normal. Y la otra biomecánica interna que no la vemos, que es la que producimos nosotros. Cuando nosotros intentamos hacer un movimiento, cualquiera que sea la técnica, un desplazamiento, un cambio de dirección, un drive, un revés, un saque, un smash, cualquiera de ellos, lo primero que hay que entender es de que se produce un estímulo a nuestro sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central hace una elaboración neuromecánica que establece la posibilidad de enviar un cúmulo de energía neural por todo el recorrido que hace hasta el cuerpo hasta que llega al músculo, quien es el que se contrae y puede realizar finalmente la acción, que es lo que vemos. En esto, la persona puede durar entre 28, 30 o 35 milésimas de segundo.
es un tiempo bastante rápido. Por eso las concepciones neuromecánicas o el mundo de la nanoneuromecánica establece esos tiempos importantes. Una vez que el mensaje está a través del estímulo en el sistema nervioso central, pasa por todo el sistema nervioso periférico, pasando por la raquis medular. Después pasa al sistema musculoesquelético, que es compuesto no solamente por el músculo, sino por el tendón, ligamento, articulaciones. Después se va a la articulación, que es de tipo sinovial, que es la que hace que el cuerpo se mueva. No hay que olvidar de que somos un cuerpo totalmente articulado y que a través de esas articulaciones que nosotros podemos hacernos movernos con esa facilidad y no nos movemos en bloque como lo haría un segmento cualquiera en la naturaleza. Después se estimula toda la parte ósea, lo que es el sistema óseo, y finalmente se produce por las contracciones que vienen emanados desde el sistema nervioso central, por ese comando neuromotor, se va a producir el movimiento específico que nosotros queremos, cualquiera de los movimientos. Y hay una serie de fuerzas externas que están restringiendo o ayudando a ese movimiento. En esa construcción de ese movimiento es importante poder entender de que el tenista realiza toda esa serie de movimientos muy continuamente y miles de veces, tantos movimientos como haga, tantos recorridos que hace esa energía neural que va a producir esos elementos. Luego, esa podría ser uno de los elementos importantes, de lo más importante que esa energía neural, la transmisión de esa velocidad de esa energía neural es entrenable. Y eso puede ayudar, y ahí es donde viene lo que se determina como la velocidad de reacción en las personas. Ahí es donde se produce, porque algunos son más rápidos para recibir e interpretar las respuestas que otros, pues obedece a este punto importante de carácter específico en control motor. De eso concluimos lo siguiente, cuando vemos el movimiento. Primero, que existe un cuerpo más los implementos, raqueta, pelota, tenis, ropaje, que se mueven. Esto es lo que se denomina en biomecánica una estructura fundamental. Es lo que hace que el movimiento sea posible. Ahora, ese movimiento tiene una capacidad de respuesta. Todos tenemos la capacidad de respuesta de contraer nuestras fibras musculares en forma excéntrica, concéntrica, isométrica, isotónica, cualquier tipo de contracción que tengamos, y hace que tengamos la posibilidad de que creamos un cuerpo específico o un banco de respuestas, que es lo que se llama la funcionalidad. ¿Cómo nosotros respondemos ante esto? Entonces, en la forma como nosotros respondemos, en esa forma también afecta a la técnica. Y finalmente aparece el cuerpo que se mueve a través de las técnicas específicas. En el caso del tenis, el saque 1, el saque 2, el drive al revés, el drive corto, el smash, todos los elementos que hay, los cambios de dirección, los cortados, los puntos específicos donde se determina eso. A eso es lo que se llama una dinámica deportiva. Entonces, hay que entender que el cuadro completo, la fotografía completa de un tenista tiene que llevar esto. A esto es lo que nosotros llamamos integralidad. Para eso, pues lógicamente hay que entender otro principio introductorio, que es, ¿qué es la biomecánica? ¿Sí? Es, en primer lugar, según nos indicó el doctor Winter de la Universidad de Waterloo en Canadá, un biomecánico muy excelso, nos dice que es una interdisciplina científica, pero no se asusten porque es científico, ¿no? El científico no es lo mismo, es simplemente que trae una sistematización de saber que los resultados son los que se están logrando o no, o sea, se establece como una organización de los datos especiales para saber que esto da o no resultado. A eso es lo que se llama una interdisciplina científica. Y es una interdisciplina porque no solamente ve el mundo del tenista desde la física, sino que lo ve desde la parte neuromotora, de la capacidad, desde la parte de la morfología, desde la parte de la imagenología, desde la parte del entrenamiento deportivo, desde la parte de la salud, desde la parte específica de lo que es el movimiento humano en sí.
O sea, hay muchas áreas que confluyen a ello y forman una interdisciplina que se llama biomecánica. Y la primera característica de esta definición o de este concepto de biomecánica es que mide. Algo que nos ha caracterizado en biomecánica es que todo es medible y lo que no es medible no es confiable dentro de estas cosas. Todo hay que medirlo porque así sabemos cómo va una intervención, porque así sabemos en qué estado se encuentra una determinada variable. Una vez que se mide, se puede describir, saber qué está pasando en el movimiento, se puede analizar, ajá, esto va, esto es correcto, esto no es correcto, se valora qué vamos a hacer con lo que no es correcto, cómo lo vamos a utilizar y proyecta qué vamos a hacer entonces. Vamos a hacer un tipo de intervención. En ese caso, pues esa es la explicación más importante que puede tenerse con respecto a la biomecánica del movimiento humano. Veamos aquí un ejemplo determinado en el tenis. Estos son, digamos, elaboraciones de sistemas biomecánicos que toman las imágenes reales y las traducen en software, pero en tiempo y en espacio real. Es como si sucediera realmente en su vista. En esta visión posterior del deportista, realizando este drive directo, pues nosotros podemos ver y analizar toda una serie de aspectos importantes que van enfocados en los puntos importantes de este momento. Por ejemplo, aquí el punto importante es el hombro. Y aquí nosotros podemos ver una serie de ángulos que van siendo transformados en la medida que nosotros ejecutamos las tareas, ejecutamos las técnicas. Ángulos que van determinados por una serie de grados específicos en la medida que va transcurriendo la tarea. Y la otra es también saber cómo y con qué fuerza se está aplicando sobre la bola ese punto. Entonces, a eso es lo que se refiere la biomecánica. La biomecánica mide específicamente muchas cosas en el cuerpo. El cuerpo humano es algo, digamos, muy complejo desde el punto de vista de que cuando se pone en disposición un movimiento como esto, que está moviéndose exactamente todo el cuerpo, algunos se mueven más en dirección a lo que realmente se necesita, como en el caso del brazo derecho o la función de apoyo, en las piernas de apoyo, en la distribución de los centros de masa, en fin, todo eso se está haciendo, pero se puede estar enfocando directamente sobre un punto importante, como en este caso, esta descripción que nos hace Bob sobre los ángulos articulares y la fuerza que se hace en cada tipo articular, en el hombro, por ejemplo, específicamente. Hay que llevar entonces estos dos aspectos que les hablé anteriormente en realidad a conceptuar todo lo que tiene que ver con la biomecánica integral, el BioMIN. Es una metodología de medición y análisis del movimiento deportivo que en forma práctica primero y científica, porque no dejamos nada al azar, establece una interdisciplinaridad y una transdisciplinaridad, o sea, es una interdisciplinaridad entre las disciplinas y entre ella misma, de factores integrados entre la morfología estructural del deportista, la parte funcional, la capacidad de respuesta y la dinámica, la técnica específicamente del deportista en sí. Veamos la primera parte, llamada morfoestructura. Los cuerpos de los tenistas vienen en diferentes tamaños, vienen en diferentes condiciones. Todos tenemos el mismo nombre de los músculos, pero los músculos en los deportistas no funcionan iguales, son diferentes, la respuesta es muy diferente. La métrica de cada uno de los segmentos corporales es diferente en cada uno deportista, así tengan la misma estatura, tienen diferente proporcionalidad, brazos más largos, el tronco más largo, las piernas más cortas, las piernas más largas, en fin, todos estos elementos son importantes. Y la biomecánica interna también es muy individual, es decir, el cuerpo del deportista, lo que vemos y lo que está dentro es una identidad motora muy independiente dentro de sí. Ellos son una huella morfológica muy diferente entre uno y otro. No se puede comparar uno y otro porque la respuesta es diferente. Todos venimos con diferentes sistemas
de entrenamiento, de vida, de una serie de aspectos importantes metabólicos que hacen que la funcionalidad sea completamente independiente. Entonces, esa morfoestructura, pues, aparece estudiada en el tenis como algunos elementos importantes. Los estudios que más se han centrado en la biotipología en el tenis son estudios como este que nos presenta el CENAR de Argentina, donde existe una, digamos, tipología somática, un somatotipo, indicándonos que el deportista, generalmente los tenistas están dentro de una condición mesomórfica que indica que hay un gran constituyente de la parte muscular, ¿sí? No son delgados por naturaleza, pero tampoco son, digamos, endomorfos cuando tienen exceso o no de grasa. Ese es un elemento importante. Entonces se hacen una serie de estudios importantes sobre esta parte, como para ver que el cuerpo del deportista ha sido estudiada desde algunos ángulos específicos determinados. En esa revisión que hemos hecho de la literatura con respecto a la tipología, pues lógicamente el somatotipo es algo que ha sido bastante estudiado. También algunos índices corporales como la talla, el índice de masa corporal, el índice acromioilíaco, el índice esquélico, la relación entre las piernas y la estatura, el índice de masa corporal, la relación entre la masa y la estatura y la talla. Todo eso pues hace una tipificación especialmente del cuerpo de los tenistas. La funcionalidad es lo que tenemos nosotros como respuesta específico. Quizás en el orden de la descripción que se ha venido viendo dentro de la funcionalidad, lo más importante que se ha venido estudiando como una respuesta de capacidad del tenista es, por ejemplo, ver la fuerza que se ejerce dentro de un salto que se llama estandarizado internacionalmente como el CMJ o el contramovimiento, que es un salto que se hace o sobre plataforma de fuerza o sobre una plataforma de contactos. Entonces en ese estudia la fuerza, la potencia, la velocidad, el pico de fuerza, el pico de potencia para hacer este salto y la altura saltada en cada uno de esos puntos importantes. Entonces, este estudio, por ejemplo, nos indica acá que ha habido cambios especiales cuando usted utiliza un CMJ descendiendo mucho más abajo el centro de gravedad en el salto para su forma de impulsión que el CMJ que se hace corto a los 90 o más arriba. Entonces, todo eso es una particularidad estudiada específicamente sobre los tenistas y eso nos deja a nosotros en una función de que en realidad la funcionalidad ha sido estudiada por aparte. La morfología también ha sido estudiada por aparte. Nosotros lo que queremos llegar es a un modelo que integre todos estos elementos que son supremamente importantes. En cuanto a la dinámica, pues ya se establece pues todo lo que tiene que ver cómo se ejecuta el movimiento, como en este caso del revés, especialmente toda la secuencia que existe, las fases, los eventos críticos determinados, los traslados, las posiciones de apoyo, los contramovimientos que se hacen con la raqueta, el impacto, el posimpacto, todos esos elementos están determinados como la dinámica, es decir, esto es lo que ya vemos. Reuniendo esto, pues podemos integrar el cuerpo del deportista, cómo responde él en la funcionalidad y cómo lo ejecuta en ese movimiento. Entonces, teniendo estos tres aspectos, ya podemos hacer una integración específica sobre esa parte. En este caso de la dinámica, podemos indicar, por ejemplo, que el backhand, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, le podemos incluir cómo las caderas, cómo los hombros, los codos y las muñecas van haciendo su propia trayectoria y cómo cada una de ellas va contribuyendo. Y si hay alguna alteración, podría determinarse a través de este tipo de trayectorias específicamente. Aquí en la primera gráfica vemos cuando se utiliza únicamente un solo brazo,
en esta cuando se utiliza la ayuda de la otra mano, del otro brazo, que son dos, y el otro cuando se utiliza el lado izquierdo, que también es posible poderlo determinar. Entonces, todo eso son trayectorias que marcan diferencia específica tanto en la velocidad como en el tiempo específico que hay para determinar. Esto para indicarles que la dinámica no solamente se ve desde el punto de vista descriptivo, cómo se hace el movimiento, sino que también se puede medir a través de las trayectorias especiales de cada uno de los puntos del cuerpo que tenemos. En este caso son las articulaciones de la cadera, el hombro, el codo y la muñeca. Muy bien. Otro aspecto supremamente vital dentro de esto es comprender cómo nosotros mejoramos la técnica. Hay una metodología tradicional, un poco ortodoxa, que indica que para corregir la técnica tenemos que hacer la observación directa o indirecta, directa con nuestros ojos, indirecta con algún principio optoelectrónico o una cámara o cualquier otro de esos elementos. Después de ahí se ve y se compara esto con la técnica con una superior. ¿Qué es compararlo con la técnica de una superior? Simplemente muchos han utilizado este modelo para decirle, vamos a compararlo como saca Federer, como saca Nadal, o como saca cualquiera de estos grandes deportistas que hemos tenido nosotros en conjunción con todos los elementos. Entonces la comparación se hace contra ellos. Después de eso se hace una evaluación de diagnóstico, estoy lejos de Nadal, o estoy lejos de esto, o estoy lejos de lo otro. Se identifican los errores de acuerdo a ese parámetro específico y viene una enseñanza al deportista y se establece una elipse específica de enseñanza que va determinando. Lo traigo acá a colación. Este es un modelo, como yo lo dije, tradicional, ortodoxo, en lo cual los biomecánicos no creemos. No creemos porque sencillamente tenemos un elemento importante que está basado en las leyes de variabilidad, y es que técnicas perfectas no existen. Lo que existen son técnicas optimizables y que cada técnica que se utiliza dentro de cada deportista es muy de él y no puede ser repetida por otras personas. ¿Por qué no pueden ser repetidas? Porque sencillamente él es el único capaz, y estos grandes han llegado a esa cúspide, a mantenerse en esa cúspide gracias a los trabajos que han ellos y al hecho de haberse optimizado individualmente. Ellos no han tenido marcos de referencia específicos de eso. Ustedes me dirán, profesor, entonces la enseñanza de la técnica hay que dejarla que sea individual específicamente. Entonces venimos a otro punto importante. ¿Qué es técnica? ¿Y cómo se considera según esta visión los elementos importantes para esto? Veamos este ejemplo. En este estudio que se hizo del Roland Garros entre el 19 y el 20, podemos ver a los grandes Nadal, Djokovic, Federer, a Zverev, Tsitsipas, Thiem, cómo ellos al ejecutar sus saques tenían más efectividad en unas zonas. Por ejemplo, Nadal tiene sobre esta zona específica, tiene su parte especial. ¿Por qué? Porque estos son elementos que se dan a través del color. Entre más intenso sea este vino tinto rojo que ustedes ven acá, un mayor volumen de saques fueron obtenidos acá. Entonces el patrón de Nadal está sobre este punto. En cambio, Djokovic está repartido. Federer está sobre este punto, pero es un poco más intenso. Tiene ambos, lo mismo Tsitsipas, ambos, pero en diferente distancia, y Zverev está ubicado en esta parte. Eso quiere decir que la técnica que ellos utilizan en el saque específicamente es diferente, no es igual. Por eso no podemos hacer comparación de cómo saca Nadal o cómo saca Djokovic. Quizás tácticamente se pueda decir esto es lo mejor
para hacer, dependiendo pues del rival en muchos casos. Pero en sí la técnica especialmente es diferente en cada uno de ellos. Esto nos comprueba a nosotros que cada uno saca de una forma diferente. ¿Qué tan eficiente es cada uno de ellos? Ese es otro punto de vista importante. De lo anterior, podemos concluir lo siguiente, que una técnica perfecta no exista. Además de que ya por estudios que hemos hecho acá en el laboratorio y estudios que se han hecho en el mundo a través de diferentes técnicas deportivas, nadie ejecuta una técnica misma de igual manera. Siempre va a haber una diferenciación en muchos aspectos, en velocidad, en espacio, en tiempo, en fuerza, en potencia, va a ser totalmente diferente. Entonces, una técnica específica que se repita constantemente en la frecuencia, esa misma técnica, digamos, como con los mismos valores biomecánicos, no existe. Por eso las técnicas perfectas no existen. Lo que existe son técnicas que son optimizables. Y ahí viene un problema importante de control motor. Y es que los movimientos que hacemos en las técnicas dependen de la adaptación funcional a nuevos y diferentes esquemas. Cada vez que un tenista saca, el esquema es diferente. La presión de los games, la presión del público, el posicionamiento, el estado mental de él, digamos, la disposición específica, la fatiga, todo eso va haciendo que haya que hacer una adaptación funcional continua en eso. Entonces nosotros estamos enseñando categóricamente a que se ejecuten ciertos movimientos dentro de esto y no a que se adapte funcionalmente dentro de esto. Ahora viene un tercer aspecto importante emanado de esos estudios de variabilidad que les comento, y es que entre más riqueza en el repertorio del gesto deportivo se encuentra el deportista, mayores serán las posibilidades de éxito y adaptación. Cuando nosotros somos determinísticos, es decir, cuadriculados en la enseñanza de una técnica, así es, y si no es así, no sirve, estamos simplemente coartando este repertorio del gesto deportivo. Ojalá, siguiendo con el ejemplo específico del saque, un deportista pudiera sacar de muy atrás, de muy adelante, sin saltar, saltando, no saltando, haciendo toda esa serie de movimientos para que queden en el repertorio del estímulo que hablé al principio en el sistema nervioso central, que quedan los engramas especiales dentro de eso, que quede consignado allá para que cuando exista una acción igual, determine. Vamos a suponer que el deportista por alguna circunstancia hubo un desinterés o la fuerza que aplicó en la bola para tener una trayectoria específica no fue la adecuada y se le fue un poquito hacia la izquierda. Entonces él tiene que hacer su adaptación corporal. Y si no está ahí, lógicamente va a ser menos eficiente dentro de eso. Si él tiene un gran repertorio dentro de eso, es muy importante. Por eso es muy bueno estudiar y enseñar globográficamente a las personas. Globográficamente quiere decir, entre mayor riqueza en el movimiento exista, 360 grados volumétricos nosotros podamos enseñar o podamos hacerlo, es mucho mejor la opción. Y hay muchos estudios que nos indican esa parte. Entonces, el éxito y la adaptación depende de la riqueza y de la adaptación funcional dentro de esto. Para esto, pues llegamos a esta conclusión muy importante que quería compartirles en este fundamento introductorio. He elaborado un esquema que reúne todos estos aspectos. Cuando nosotros analizamos el gesto deportivo llamado técnica deportiva, en este caso el tenista, cualquiera que sea, tenemos que, lógicamente, analizarlo para que haya un rendimiento deportivo. Rendimiento es mejoramiento, es optimización. ¿Qué es optimización? Pasar de un estado a otro mejor. Para que exista la posibilidad de estudiar biomecanismos de lesión, a veces malos movimientos o copias de estilos que se hacen pueden producir lesiones deportivas. Aquí se puede hacer notablemente en esto. El codo del tenista, el hombro, los isquiotibiales. Y se pueden crear una serie de ayudas ergonómicas que permitan al deportista poder tener en cuenta. El tenis ha avanzado muchísimo en todo lo que es la teoría de los agarres con respecto a la raqueta, el posicionamiento, la tecnología que se utiliza en los zapatos deportivos, en la misma ropa.
la misma indumentaria que se puede ubicar dentro de las personas para poder determinar ciertos elementos importantes. Entonces, a través de esto se hace la cualificación del movimiento, que es la parte importante. Entonces se determinan en la técnica las fases, eventos críticos. ¿Qué es una fase? Simplemente es un constitutivo, un seriado de movimientos que van cronológicamente presentándose, ¿sí? Por ejemplo, en el saque usted tiene que prepararse, hacer un ajuste, tiene que lanzar la pelota, la raqueta va en un contramovimiento, rotación interna de los hombros y la cadera, después rotación externa del hombro, encuentro de la raqueta con la bola, el impacto, y después viene el posimpacto. Todos esos elementos son supremamente importantes. Y aquí aparece lo que se determina como una matriz cualitativa, pero es un patrón resultante. Esas fases que nosotros determinamos y que quizás todos la ejecutan, están siendo mal enfocadas o mal conceptuadas como técnica. La técnica son los pasos obligados que tiene que hacer un deportista para estos elementos. Estamos hablando de los aspectos importantes de esto. Vuelvo a considerar y vuelvo a refrasear estos elementos. Cuando usted ejecuta un movimiento, usted tiene unos pasos obligados. Eso se llaman estadios de movimiento. Es por donde usted tiene que pasar obligatoriamente. La forma como pasa usted cada uno de esos estadios es la técnica, y la técnica es individual. Digamos que el estadio, el paso obligado, es muy general, aplica a todos, pero la forma como se hace cada uno de los elementos para llegar a esos estadios es importante. Entonces, la forma como lanza el deportista, el tenista, la bola al aire. Todos tienen que lanzarla para hacer un saque, todos tienen que lanzarla, pero la forma como lo hace es la técnica. ¿Sí? Después existe el contramovimiento de la raqueta hacia atrás, la rotación de los hombros, también es otro paso obligado, nadie puede escaparse de eso. ¿Sí? Después viene la rotación del hombro hacia adelante, la elevación de la raqueta hacia arriba y hacia adelante, el impacto y el posimpacto, eso se hace. Pero entre cada uno de esos instantes llamados estadios de movimiento, nos referimos específicamente a lo que es la técnica. Por lo tanto, la técnica desde nuestra visión es de carácter individual. Los estadios sí son generales dentro de eso. Mucha gente ha confundido enseñar o entrenar los estadios y no la técnica. La técnica es lo que es utilizable, es lo que es bastante importante en esta parte. De esa forma, pues se utilizan específicamente todo lo que tiene que ver con la optimización de la técnica, y después aparecen una serie de variables especiales que ya lo hablé en la parte de biomecánica integral, que son morfológicas, funcionales y cinemáticas. Teniendo en cuenta este fundamento, llegamos a una gran conclusión. La técnica es estrictamente individual. No se puede sobreponer una técnica de una persona sobre la otra porque son diferentes los comportamientos morfofuncionales y dinámicos que tiene esa persona. Lo que sí podemos hacer es optimizar dentro de nosotros mismos, dentro de los jugadores de tenis, esas técnicas para que sean realmente eficientes dentro de esos aspectos. Y lógicamente hay que entender el aspecto de la integración de esos aspectos. Para esto, ya colocado el fundamento, paso a explicarles lo que es el modelo Biomin en tenis. Tiene 3 estadios importantes: la morfología o antropometría, que contiene evaluaciones de este tipo, evaluaciones de carácter macroantropométrico, la medida más grande del organismo, longitudes segmentales, perímetros segmentales, masas segmentales, asimetrías y dominancias. Esto pertenece a algo nuevo que yo creé a través de mis años de experiencia y de investigación, y que hoy en el mundo científico se llama antropometría biomecánica.
y que está siendo utilizado ampliamente, porque es otra visión específica de la medición del cuerpo para el movimiento. ¿Sí? No hay que confundir la antropometría específica, este tipo de antropometría, con la antropometría que existe cuando se indica la cantidad de tejidos que tenemos nosotros a nivel de pies, músculo, hueso, todos esos elementos que son de carácter del somatotipo. No quiero decir que eso sea descartable, no, sino que esta ventana es diferente. La funcionalidad corporal. ¿Qué respuesta tiene el organismo hacia cada uno de los elementos? Entonces tenemos que tener en cuenta que una de las partes importantes es la postura. Muchas veces nosotros a algunos ángulos que sea por inconsistencias posturales no pueden afectar la técnica. Las teorías que hemos venido desarrollando, el déficit bilateral, recordar que este Biomin Tennis nació en este instituto, ha sido crecido dentro de esto, lo hemos desarrollado, ha sido aplicado, está siendo aplicado en diferentes partes del mundo, en diferentes deportes, y en este momento lo estoy explicando para el tenis. Ese se adapta a cada uno de los elementos específicos de cada una de las modalidades deportivas. El déficit bilateral, ahora lo voy a explicar, la velocidad de reacción humana, que es tan importante en el tenis, la velocidad de cambio de dirección, que es otro de los elementos fundamentales, y la eficiencia muscular y grasa regional, cómo el cuerpo está en su término de eficiencia específica. Y en la dinámica ya aparecen las técnicas individuales básicas. Sabemos que hay más técnicas, pero las más centrales son el saque, el drive, el revés, el smash. En esto, pues estudian los estadios del movimiento, las fases y los eventos críticos, y hay una serie de indicadores en cinemática lineal y angular en 2 y 3 dimensiones que son los ejecutados dentro de eso. Noten cómo la dinámica del movimiento está, no de último por no ser importante, sino que está como el resultado específico de las dos anteriores, de la morfología y la antropometría y la funcionalidad. ¿Por qué? Porque una diferencia en una longitud de una pierna en la parte morfológica puede afectar la técnica. Porque un imbalance postural también puede afectar la técnica, porque si existe demasiado déficit puede afectar la técnica. Si la persona no tiene una reacción humana correcta, también puede afectar la técnica. Lo mismo la velocidad en cambio de dirección. Y si sus músculos no están preparados, también puede afectar la técnica. Entonces, eso es importante dentro de eso. Por eso es muy bueno tener esa visión integral. Pasamos al estudio de los índices macroantropométricos, basados en 3 medidas que son la estatura sentado y la masa corporal. Podemos obtener 5 índices. Índice de masa corporal, que es la relación entre la masa y la estatura. El índice ponderal, que es la relación entre la estatura y la raíz cúbica de la masa. Eso indica que pues, es una relación masa-estatura, especialmente. Por eso se llaman macro, porque son las medidas más grandes. ¿Qué tan largo es mi tronco a través del índice córmico y qué tan corto o largo son mis piernas? Porque eso ayuda muchísimo y eso trae ventajas y desventajas que son de carácter biomecánico. Para eso pues se toman las 3 medidas fundamentales, que son la estatura sentado y la masa corporal. Nosotros hemos creado ya para esto un medidor de estatura digital por ultrasonido que nos permite a nosotros trabajar en esta parte. Esto ya es producción nuestra. Por ejemplo, aquí hay un resultado de macroíndices de un deportista, donde se habla de que el índice de masa corporal es normal, está en este valor. Eso hay unas escalas especiales. No me detendré porque sería detenerme demasiado en los detalles. El índice ponderal quiere decir que hay una linealidad moderada, es decir, la cantidad de masa que hay en la estatura es moderada. Esta es una persona de tronco corto y extremidades inferiores largas, que es muy importante conocer como primera entrada la antropometría específica. Seguimos después de esto de los índices macroantropométricos con el modelo de los 16 segmentos corporales para hacer el estudio, que son 16 segmentos, estos que están indicados acá como la cabeza, nuca, tronco superior, tronco medio, tronco inferior, los 2 brazos, los 2 antebrazos, las 2 manos, 2 muslos, 2 piernas y 2 pies, para un total de 16. Estos fueron estudios también que desarrollé para poder calcular
a través de la utilización de este instrumental que también hemos desarrollado en nuestro instituto, que es un instrumental de antropometría biomecánica, a través de dos medidas, por ejemplo, en este caso del antebrazo, yo mido la longitud biomecánica y el perímetro también biomecánico, y de eso obtengo la masa que tiene, es decir, la cantidad de kilos que tiene ese antebrazo. Eso es algo bastante sencillo, pero es muy avanzado en el concepto que he venido desarrollando. Creé una fórmula especial que me permite hacer ese cálculo por un porcentaje de error de entre el 2 y el 3%, que es bastante bueno. Aquí veamos un ejemplo de algunos elementos importantes de cálculo de esas masas. Por ejemplo, en las extremidades superiores e inferiores, brazo derecho, y si usted hace la composición de la determinación de la sumatoria de ambas masas, de las tres masas que existen en cada brazo, antebrazo y mano, usted puede sacar algo muy importante, que es la dominancia. Generalmente en tenis existe una dominancia, ¿sí? Se cree que si es derecho, o sea, maneja más la raqueta con su brazo derecho o con su extremidad derecha, pues lógicamente va a tener mayores índices de esto, o mayores longitudes o mayores perímetros. A eso no hay que tenerle ningún temor, porque eso es simplemente una dominancia que es funcional, que se existe. Pero así como existe que eres derecho, también usted apoya en la pierna izquierda. Entonces esa pierna izquierda se desarrolla en un sistema de encadenamiento cruzado que ayuda a que se establezca una compensación específica. Entonces aquí vienen las leyes de la dominancia normal específicamente. Aquí se pueden hacer comparativos de longitudes, tanto del brazo derecho como el brazo izquierdo, muy adaptado al tenis, lo mismo del miembro superior y del miembro inferior. La otra parte que existe ya dentro del recorrido de la funcionalidad es la postura bipodal. Nosotros hemos desarrollado un sistema que se llama PosturoImage, que nos permite hacer esto. Cuando digo nosotros, porque para cada una de estas cosas nosotros hemos tenido que desarrollar tecnología, sistemas, metodología, protocolos científicos especialmente. Entonces ya está todo muy definido. Entonces creamos un sistema de medición de análisis postural que mide más de 70 variables, de las cuales no todas son aplicables en el tenis. Tenemos 4 vistas, se toman 4 fotografías, y sobre esas 4 fotografías se aplica un software para saber la diferencia entre esos. Las principales variables que utilizan en el tenis están dedicadas en los miembros inferiores, que son el índice del cuádriceps, es decir, la orientación del cuádriceps. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto, si está muy abierto o muy cerrado, pueden depender las lesiones, y también la eficiencia por ese hemisferio cuando se ejecuten movimientos. Por eso hemisferio quiere decir derecho o izquierdo. La migración, en segunda parte, la migración de la rótula hacia la derecha o izquierda, si es un valgo, si es un varo, si es un valgo va hacia adentro, si es un varo va hacia afuera. Eso también ayuda muchísimo. Primero a concebir la lesión, porque generalmente todo esto se traslada en el movimiento. Aquí lo vemos estático, pero se traslada en el movimiento. Y la otra es la pisada, y saber cómo un talón puede ir hacia adentro o hacia afuera y convertirse en un pronador o en un supinador. Eso es muy importante poderlo tener en cuenta. Entramos a la otra parte funcional, que es el déficit bilateral y lateral. Para eso utilizamos otro sistema que desarrollamos nosotros, que se llama el Biosaltus, que es la plataforma avanzada de contactos, específicamente con reactometría, que esto tiene una serie de reactómetros especiales. Entonces, el déficit bilateral, la esencia de esto es que si usted hace una sumatoria de lo que salta con la pierna izquierda o lo que salta con la pierna izquierda, la sumatoria de esas dos es lógicamente que cuando usted ejecuta un salto bilateral simultáneo, debería darse. Entonces, generalmente aquí, teóricamente usted debería saltar 120 centímetros, pero aquí no salta sino 100. Este es el déficit. Todos los tenemos por diferentes... ese déficit lo tenemos por diferentes connotaciones y teorías existentes dentro de eso. Entonces, esa parte bilateral es muy importante poderlo entender así. Y esto nos ayuda muchísimo a comprender cuál es la pierna realmente más potente que tiene el deportista. Acuérdese que si muy bien el tenis se juega protagónicamente con el brazo o los brazos específicamente, quienes soportan y quienes dan apoyo a todo eso son las piernas.
y las piernas deben estar fundamentalmente. ¿Por qué hablamos de salto? Porque el salto ya está, digamos, determinado de que es una representación de la velocidad corporal. Generalmente quien salta más alto corre más rápido. Quien salta más alto y no tiene déficit, usted puede desplazarse tan igual a la derecha y a la izquierda. Y a nosotros, eso sí, que nos interesa mucho el tenis, de que puedan hacer desplazamientos más rápidos, tanto para la derecha o para la izquierda, y no tener ese hándicap de que yo me desplazo bien a la derecha, pero a la izquierda soy más lento. Entonces, a través de esto podemos conocer específicamente ese tipo de traslados. Para eso, pues se ejecutan 3 saltos con la derecha e izquierda para hacer ese tipo de mediciones. Aquí, por ejemplo, tenemos unos resultados especiales, tanto con la derecha, con la izquierda, como bilaterales. Y, por ejemplo, esta persona evaluada aquí tiene una facilitación bilateral. Quiere decir que el déficit de él es muy bajito. Y esto estamos directamente ante un fenómeno que es muy importante. Esta persona puede desplazarse en igualdad de condiciones hacia la derecha o hacia la izquierda, puede desplazarse más rápido hacia adelante o hacia atrás y puede tener un orden de coordinación neuromuscular mucho más acertado dentro de este aspecto. Por lo tanto, se convierte en un indicador muy importante de funcionalidad en el tenista. La otra parte es cómo ante un estímulo, en este caso visual, que es lo que hace el deportista en el tenis, la visualización es lo que hace el contrincante, la parábola que ejerce la pelota para ser recibida por el deportista. En este caso, pues podemos tener a través de la utilización de esta plataforma un sistema de reactometría que a través de un estímulo visual yo pueda tener la posibilidad, dando un paso atrás lo más rápidamente, saber cuál es la velocidad de reacción, porque ese es el punto más importante. El punto más importante no son los pasos posteriores, es cómo yo reacciono en la parte más importante. Si soy más lento o más rápido, ahí está la clave específicamente, en esa forma. Cómo el organismo tramita toda esa serie de aspectos para dar un primer paso. Ya después, lo segundo o el tercero ya es una cuestión más de coordinación específicamente, pero la primera parte es fundamental y por eso nosotros vamos a ese detalle especialmente. Por ejemplo, esta es una reacción humana desde la parte anterior a la parte posterior, AP. Teniendo en cuenta la explicación anterior, vemos que esta reacción humana, en este cuadro de algunos datos que estamos presentando aquí, la dominancia es en el paso izquierdo hacia atrás. Dominancia quiere decir que es más rápido, que se hizo más rápido. Podemos hacerlo también, que es muy importante en tenis, hacia la parte derecha o hacia la parte izquierda. Es la parte del traslado frontal o lateral, desde la parte medial hacia la parte lateral específicamente. Eso se puede hacer a través de la reactometría y de la plataforma Biosaltos que nosotros tenemos. Esto establece una dominancia que es de tipo derecho, o sea, es más rápido con la derecha especialmente. Después aparece la velocidad de reacción humana hacia adelante, o sea, posterior anterior también, que es otro aspecto de desplazamiento de reacción hacia adelante. Dependiendo de todos estos puntos cardinales, de estos puntos de localización y direccionamiento, nosotros somos diferentes en cada uno de ellos y también tenemos nuestras ventajas y nuestras debilidades. En este caso, la dominancia es hacia la derecha especialmente. Pasamos a otro punto importante de la funcionalidad, que es la velocidad de reacción en el cambio de dirección. Entonces, teniendo en cuenta un aspecto, una señal determinada por nuestro reactómetro, podemos hacer el cambio de dirección, y en el cambio de dirección que ha registrado el tiempo en que el pie estuvo en contacto y desarrolló para poder determinar ese cambio de dirección específicamente, ya sea hacia la derecha o a la izquierda. Ya esto es un movimiento mucho más complejo porque significa un cambio de dirección. Usted puede hacerlo oblicuo, puede hacerlo hacia atrás, puede hacerlo hacia adelante, pero es factible poder hacerlo como elemento de evaluación en esta reacción humana. Aquí la dominancia, en el caso de nuestro deportista, es dominancia hacia la izquierda, porque empleó menos tiempo. La última parte de este modelo con respecto a la eficiencia muscular es la aplicabilidad
del conocimiento de la eficiencia muscular. Actualmente hay una tecnología que nos permite a través de un escáner poder localizarlo con una técnica especial y una localización especial sobre cada uno de los elementos. Podemos utilizarlo sobre los hombros, sobre los pectorales, sobre los bíceps abdominales, antebrazos, sobre los cuádriceps isquiotibiales, y conocer de una vez cómo está el músculo, qué tipo de eficiencia. Él me dicta a mí el estado muscular. Se trata de un estímulo que se hace, no es bioimpedancia, para de una vez aclararle, es un estímulo bivariado que establece el reconocimiento del comportamiento del músculo y del estado de la grasa que tiene el músculo. Es diferente al concepto de grasa general totalizada. Este es un concepto especial sobre el músculo. Se aplica este concepto y se determina la eficiencia muscular de 0 hasta 100%. ¿Y cómo está? Y se puede establecer la diferencia entre los dos cuádriceps, entre los dos isquiotibiales, entre los dos deltoides, en fin, toda una serie de elementos que son supremamente importantes en esto. La localización es a través de una aplicación, nos da directamente los dos datos: eficiencia del músculo y porcentaje de grasa. Aquí vemos algunos elementos importantes. Entonces, por ejemplo, el estado de grasa del cuádriceps derecho es 27 y el izquierdo es 23 de grasa. Tiene 27% de grasa. Necesita trabajo. El izquierdo es regular, es una valoración. Por ejemplo, el cuádriceps tiene 60.8, está en forma, pero no está en alto rendimiento, simplemente que está normalidad. Puede que la normalidad puede ser del 100%. En este caso voy a utilizar una de las filmaciones que hemos hecho a 240 cuadros por segundo. Eso se llama alta velocidad en una tenista. Este es un ejemplo específico del saque 1, especialmente tomado en eso. Así hemos hecho con varias técnicas en tenis. Por ejemplo, aquí ella utiliza esos elementos especiales, prepara su lanzamiento, empieza el lanzamiento de la bola, hay un punto de liberación del lanzamiento, la bola continúa su trayectoria, la raqueta en contramovimiento hacia atrás, y hay un punto máximo de la bola, que es supremamente interesante para conocer esos detalles especialmente, y un punto de impacto y un ángulo entre el brazo y el antebrazo. Y todos los aspectos que tienen que ver muchísimo sobre la entrada y el punto de contacto de la bola con respecto a la línea final. Vamos a ver la misma deportista en el mismo instante, porque fue grabado simultáneamente por cámaras de alta velocidad en el plano frontal. En biomecánica y en la dinámica del movimiento es muy importante ver, sobre todo cuando se habla de bidimensionalidad. También esto se pueden hacer estudios tridimensionales, como vimos al principio de nuestra charla. Aquí vemos algunos detalles que se pueden captar, como la distancia del eje axial a que fue impactada la bola y un ángulo especialmente. Todo eso que vimos nosotros ahí, nosotros lo podemos resumir en esta tabla especialmente determinada que fue obtenida dentro de ese software. Entonces, aquí hay un punto de liberación de la bola. Todo está basado en las fases con respecto a la trayectoria de la bola, la altura máxima y el contacto y el postcontacto. Entonces, en la liberación hay un tiempo de liberación de la bola, a los cuántos segundos fue liberada, la altura de la liberación, el ángulo del brazo antebrazo para saber si hubo extensión completa o no hubo extensión completa. Aquí hay un comparativo entre el saque 1 y el saque 2. En la altura máxima del tiempo, a la altura máxima de la bola, la altura máxima de la bola, que en este caso fueron 3.61 metros, el ángulo del antebrazo y la velocidad de ascenso de la bola. La velocidad de ascenso de la bola fue calculado. En el contacto, el tiempo de impacto, a cuánto tiempo se impactó, la altura del impacto. Es muy vital y muy crítico este punto, cuál fue la altura del impacto, porque dependiendo a mayor altura
mayor posibilidad de franquear la red más fácilmente, pues eso depende también del ángulo, el ángulo de antebrazo al impacto, el ángulo del impacto de la raqueta, también cómo se ubicó la raqueta, la distancia horizontal desde la línea de saque, cuando se hizo el impacto, la velocidad de descenso de la bola, la velocidad de la raqueta, la distancia horizontal y el ángulo frontal. Y en el post-impacto, el ángulo de salida de la bola, cuando fue impactado, y la velocidad inicial de la bola. Todos estos detalles son supremamente interesantes e importantes poderlos tener en cuenta y ayudan muchísimo al entrenador para saber en qué condiciones se puede hacer. Bueno, agradezco muchísimo notoriamente el haberme permitido explicar de una manera muy sencilla todo lo que tiene que ver con el modelo de evaluación de biomecánica integral aplicado al tenis de campo. Esperaremos pues que hayan algunas consultas, especialmente y nuevamente agradezco a Pieta por su gentileza al haberme invitado. Espero haberles colaborado en el conocimiento y la aplicabilidad y haberles dejado al menos una idea para pensar. Gracias.